evaluémoslo a la altura y al nivel de lo que Cristo sufrió, para que no lo demeritemos, lo que Él hizo y lo que se alcanza y lo que somos, y hacia donde nos conducimos, y lo que tenemos que reproyectar, como dije anteriormente, esencia y no apariencia. Amén. La tercera razón, por San Juan 12, 31, 33, quitarle el gobierno a Satanás sobre el hombre y quitarle el poder de que él reine sobre el ser humano. Ahora cada quien lo decide, o Cristo o Satanás, porque hoy declaradamente se declaran muchos seguidores de Satanás. Muchos se declaran como satanistas y dicen que hay grupos, yo no le llamo iglesia, porque la verdad iglesia, el término es llamado a salir fuera y pertenece al cuerpo de Cristo. Esos grupos satánicos, demoníacos, y que hicieron pacto y que vendieron su alma a Satanás, no sabiendo que el diablo paga mal al que bien le sirve. Ahí están los Illuminati. ¿Sí? Ahí están los masones, por decir algo, que tiene una potencialidad en el sentido humano de estar alcanzando adeptos para ir en el camino ancho hacia la condenación y hacia el infierno mismo. Por lo tanto, nosotros debemos de cuidarnos, porque esa oleada de la cual le mencioné está llegando a todos los países, y en lugar de los salvados ser tan fieles a Dios, ellos resultan siendo más fieles al perdedor. Y los salvados están perdiendo la fidelidad al triunfador, al ganador, al Rey de Reyes, Señor de Señores. Y hoy te demanda el Señor, si eres salvo, si tu seguridad está en Jesús, si tu seguridad está en el cielo con el nombre escrito en el libro de la vida, a que reflejen la imagen de Dios, que es lo que el diablo no quiere. El diablo permitirá que cante, que brinque, que corra, que hagan de todo como están haciendo en las congregaciones, unos desórdenes terribles. Ahí no está el Señor. La Biblia dice que Dios es Dios de orden. Dios no es Dios de desorden. Entonces eso nos indica que nosotros, los salvados, seamos hijos de Dios de orden. De vivir en orden a la palabra de Dios. De vivir en orden a su proyecto, que dice que estaba destinado desde antes de la fundación del mundo para salvarnos a través de Jesucristo. Piense usted que desde cuándo Dios le tenía en cuenta, desde cuándo Dios lo incluyó. ¿Desde cuándo Dios nos tenía para ser alcanzados? Porque cedimos nuestra voluntad a la voluntad de Él. Y la voluntad de Él es que vayamos a Cristo como el único y suficiente Salvador. Que tengamos un verdadero encuentro con Él, no solamente en el momento de la conversión, sino
constantemente teniendo un encuentro con el Señor. Y eso es amistad con Él. Y eso es comunión estrecha con Él. Por eso los amigos de Job, pensando que Job estaba en pecado, le decían, vuelven a amistad con Él, porque el pecado separa. Por Jesucristo volvemos a la amistad con Dios. Pero esa amistad debemos de gozarla, disfrutarla. No nos llamó para ser gente aburrida. No nos llamó para ser un pueblo deprimido, oprimido, cautivo, sino para ser un pueblo libre, totalmente. Entonces, en esta mañana, restaurar lo que perdió en el jardín del Edén, devolver el derecho de ser hijo de Dios, con la gran promesa que el diablo no puede quitar, la vida eterna. La vida eterna con el Señor Jesús, porque muchos tendrán vida eterna con Satanás y sus demonios. Pero en esos tiempos tan difíciles, oiga, evaluémoslo y actuemos a la luz de la evaluación. Volviendo a lo que le dije que iba a explicar más adelante, ¿qué fue lo que perdió como imagen de Dios? Que por medio de Jesucristo se alcanza y entonces tenemos la esencia. ¿Qué sabe usted de Dios? ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Tiene un rostro, tiene brazos, tiene canillas? No. Él no tiene una apariencia como la nuestra. En ninguna manera. Y como hablaba de los atributos morales de Dios, Dios es santo. ¿Cuántos dan gloria a Dios porque Dios es santo? Y la Biblia nos enseña, sin santidad nadie verá a Dios. Entonces, el primer atributo moral que pierde Adán y Eva es la santidad en pecado. Ya no puede haber la estrecha relación que había, ni los múltiples beneficios del jardín del Edén para la subsistencia y desempeño. Se perdieron. Se perdió la santidad, que afuera del jardín del Edén no lo son. Por lo tanto, vemos ya manifestada la ausencia de la santidad, que aparece el primer homicida, el primer desobediente, no hacer las cosas como Dios había mandado. Y como a Dios no le agrada, como hagamos las cosas siguiéndolo, si no lo hacemos como Él dice, no le agrada. No le agradó lo que hizo Caín porque no lo hizo como Dios había mandado. Entonces Dios se desagradó. Caín se desagradó porque quiso agradar a Dios a su manera. Y esa es la tendencia de hoy, agradar, oiga, a Dios a nuestra manera, antojo y sabor. Pero no es así. Dios sigue siendo el mismo Dios. Y viene el primer homicidio. Dicen que a matar se aprende en la televisión. No, ¿dónde aprendió Caín? Era falta de la imagen de Dios. ¿Sí? Mató a su hermano Abel. Entonces, volviendo a que usted pueda comprenderme con mucha paciencia, veamos que como salvados en esencia, tenemos que desarrollar, saquen ese gato por favor. Mano Juan, ¿puede sacar ese gato? Juan Oliva. Sáquenlo. Gloria a Dios esta mañana. ¿Cuántos creen que el Señor está acá?
en base a la palabra. Tal vez no lo siente, tal vez no lo sentimos, pero la base es la palabra. Donde 2 o 3 están congregados en mi nombre, allí estoy yo. Los incrédulos no llegan porque no creen que está aquí. Los que creen de veras estén presentes para estar con Él acá en la reunión de los santos. Porque hemos sido santificados por medio de Jesucristo. Cuando mencioné la justificación, regeneración y santificación, empezamos a alcanzar atributos morales de Dios. Dios es verdad. En Él no hay mentira. Ese es un atributo moral que hay que evidenciar como salvados, estando, alcanzando cada día la imagen de Dios. Verdad. Dios es rectitud. Dios es justicia. Es que donde no hay rectitud no es la imagen de Dios. Será un religioso creyente, pero no aquel que ha alcanzado los propósitos de Dios, restaurar la imagen perdida. La esencia de los salvados es la santidad, es la verdad, es la rectitud, es la justicia. Dios es amor. Son atributos morales de Dios, los cuales por ser salvados nosotros tenemos que tenerlos por la obra del Espíritu Santo. Y esa es la imagen de Dios. Dios es amor. Debemos amar de corazón, no de boca, no de apariencia. Amados, dice la Biblia, entrañablemente de corazón puro. Estoy diciéndole y mencionándole los atributos morales de Dios que ahora al alcanzar a los salvados manifiestan la esencia de la imagen de Dios. Recuerda usted que Felipe estaba un poco confundido y le dice a Jesucristo, mire, solo lo que quería, muéstranos al Padre y nos basta. No estaba satisfecho Felipe, pero Cristo le dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cuánto dan gloria a Dios por esto? ¿Qué habían visto en Cristo cuando Él dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre? En Cristo se ha visto la santidad, en Cristo se ha visto el amor, en Cristo se ha visto la verdad, en Cristo se ha visto la rectitud, en Cristo se ha visto la justicia, a su nombre gloria. Pero Felipe no lo había percibido. Eso es lo que Jesucristo dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Está hablando de los atributos morales de Dios que estaban en Jesús. Por eso era rechazado, porque no compaginaba con la religiosidad de su tiempo, de su época, y con el mundo perdido y pecador en esta tierra. No concordaba todo lo que Él era con todo eso. Dios es gracia. Amén. Dios es amabilidad. Dios es bondad. Dios es paciencia, alabado su nombre. Como dije anteriormente, Dios es verdad. Y cuando se habla que Dios es verdad y tenemos que tener esa imagen de Él, esos atributos morales en nosotros como salvados, alabado sea su nombre, incluye en la verdad la fidelidad, la veracidad, la fidelidad gloriosa, porque Dios es fiel y confiable. La imagen de Dios en los salvados es amabilidad, es rectitud, es justicia, es bondad, es paciencia, es gracia, veracidad, fidelidad. Somos confiables o debemos de ser confiables. Eso es el alcance del proyecto de Dios.
restaurar la imagen perdida en el Edén, que lo que le menciono lo perdieron, pero por Cristo lo volvemos a alcanzar, porque Cristo mora en nosotros, excepto que no mora en alguien, basado y actuando bajo los atributos morales de Dios. Es un pueblo que tiene poder de Dios. Es un pueblo que tiene ansiedad, deseo profundo, constante de adorarle, de alabarle, de agradecerle, de reunirse congregacionalmente para que en sí el pueblo adore a Dios en espíritu y en verdad. Cuando hablamos de la imagen que estoy diciendo que son las que se alcanza como restauración a través de Cristo, entonces los tales podemos adorar en espíritu y en verdad. En espíritu porque hemos alcanzado los atributos morales de Dios, y en verdad porque estamos en la verdad de Dios. Gloria a su santo nombre. No se conforme con solo ser un creyente, un evangélico, un aleluya y todo lo que podamos decir. Alcancemos esto. Esto es para que usted lo alcance. Y por lo tanto usted tenga estrecha relación con Dios, intimidad con Dios. Usted le habla a Dios, Dios le habla a usted. Se entienden bien y se llevan bien. Nos llevamos bien con Él. Y si nos llevamos bien con Dios, nos llevamos bien todos nosotros. Pero sin la imagen restaurada de Dios en nosotros, es imposible poderse llevarse bien, porque chocan las situaciones que estoy mencionando. Ahora, solo quiero terminar con la tragedia del rechazo. Y necesito entonces citarle el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos 31 y 32. Y quiero que me escuche bien, que no se distraiga, por favor. Note, oiga, capte, haga lo suyo. No esté aquí como que no estuviera. Esté aquí en las sillas oyendo, como cuando tiene un privilegio acá. Como se hace un privilegio acá, aquí, así tiene que estar allí. Entonces le decía que le citaba lo siguiente, y óigame bien, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. ¿A quién les habla Jesús ahorita? A judíos que habían creído en Él. Téngalo ahí como una nota. ¿Quién le está hablando ahora? ¿A quién le está hablando ahora? A los que han creído en Él. Digan amén porque han creído en Él. ¿O ya sintió que se aburrió? Ahora note, a los que han creído en Él en ese momento, y ahora, ¿qué es lo que les dice? Si vosotros permanecéis en mi palabra, y cuando hablo de los atributos morales de Dios que ya cité, la imagen restaurada de Dios en el hombre, nos lleva a ¿qué? A permanecer en la palabra de Dios. Eso tiene que ser así, sí o sí. A permanecer en la palabra de Dios. Y si permanecen en mi palabra, les dice a ellos y nos dice a nosotros, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces hay muchos que no son verdaderamente discípulos. Hay que tenerlo claro. Hay quienes no son genuinamente discípulos de Jesucristo, discípulos del pastor tal, discípulos del líder tal vez, o sí, pero discípulos de Jesús no.
A los que habían creído en él, le dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis, no dice soy, seréis. El transcurso, el desarrollo de la formación de la imagen celestial en uno está en la palabra. Y hay que permanecer en ella para ser verdaderamente sus discípulos. Y agrega, y conoceréis la verdad. O sea que lo que está proyectando a que la verdad no es solamente un aspecto, un punto, sino es una abundancia de verdad divina. Y conoceréis la verdad. Determinantemente tenemos que estar con hambre y sed de estar conociendo más verdad de Dios, más verdad de Dios. Y conoceréis la verdad, y esa verdad os libertará. Se lo está diciendo no a pecadores, se lo está diciendo a los que han creído en Él. Seréis verdaderamente libres. Mientras hoy se percibe que no hay completa libertad, hay ataduras. En lugar de los atributos morales de Dios, están las ataduras que no es santidad, no es ser santo. No hay verdad en él o en ella. No son leales. No tienen rectitud. No son misericordiosos. No son generosos. Mucho menos la amabilidad, la bondad, mucho menos la paciencia y la gracia que deben de tener de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo escribe en las cartas, la gracia del Señor Jesucristo sea con vosotros. O sea, la gracia de Cristo es con vosotros, con nosotros. Esa gracia está en nosotros, debe estar. Gloria a su nombre, estoy acá y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Juan 8:36. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Quién liberta? Solo Jesús. ¿Por qué solo Él liberta? Porque toda potestad se le fue dada en el cielo y en la tierra. Al derrotar a Satanás en la cruz del Calvario, al resucitar del tercer día de la muerte y dejar vacío el sepulcro, Él tiene toda potestad en el cielo y en la tierra. Y si Él os libertare, seréis verdaderamente libres. Ponte en las manos del que libera. ¿De qué no te puede liberar? ¿Del cual eres siempre presa? ¿De qué o cuál es siempre esclavo? Le está hablando a discípulos, le está hablando a los que permanecen en la palabra, le está hablando de los que ha alcanzado para salvación, le está hablando de los que tienen la imagen de Dios. Seréis verdaderamente libres. Quiere decir que el proceso no es corto, el proceso es largo, el proceso prosigue cada día, el proceso sigue continuamente hasta el momento que me muera, hasta el momento que Él me lleve a la eternidad en el rapto de la iglesia. Gloria a su nombre. La tragedia del rechazo es no permitir la completa libertad, por lo ya mencionado. Tú sabes, yo sé de lo que puede hacer, de lo cual todavía necesitamos ser libres. Oiga, piense por un momento, mientras yo digo unas palabras, ¿de qué será que yo necesito ser libre? Vaya a su casa y tome un cuaderno, seamos honestos. Y agarre un lápiz y apunte de todo lo que tenemos que ser libres. Ahora, ¿por qué no somos libres si fuera así? Porque no estamos con hambre y sed de permanecer en su palabra y de seguir conociendo la verdad. La verdad que me dice a mí que eso que me tiene atado, lo puedo soltar, lo debo dejar ir, lo tengo que renunciar a ello y ser libre de ello. Me doy a entender, hermano, estoy terminando.
Y esta es la condenación, dice Juan 3:19, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz admirable. Y no importa que se llame cristiano, no importa que esté en medio de una congregación evangélica, si es como Felipe, que todavía quieren algo más allá de lo que ya Dios hizo. Muéstranos al Padre y nos basta. Muchos no están saciados porque no perciben la verdad que Felipe no percibía en Cristo cuando le dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Y qué quiere el Dios Todopoderoso en sus hijos salvados? Que reflejemos la imagen del Dios invisible en nuestros atributos morales y que marquemos la diferencia. Guatemala nunca cambiará con cadenas de oración o con campañas evangelísticas, al menos que el pueblo rescate la imagen de Dios invisible en su vida y el pueblo de Guatemala, la nación de Guatemala, vea a los salvados que tienen algo especial que no es de la tierra, sino que es del cielo. Gloria a su santo nombre en esta mañana. Pónganse de pie en esta mañana. ¿Verdad que cómo y cuánto nos falta? Apercibámonos de la verdad, apercibámonos de la realidad y demos el paso que tenemos que dar. Cuando cantamos yo me rindo a Él, sea leal, ¿sí? Seamos fieles, seamos amorosos. Agradecemos a Dios en la transmisión de esta mañana. Bendiciones para los que pudieron habernos oído, si se conectaron. Les agradeceríamos de todo corazón que usted pueda darle, compartir a la palabra el mensaje para muchas almas que pueden ser alcanzadas por medio de un mensaje. Así que les invitamos a que compartan este mensaje que es de salvación y vida eterna. Hasta la próxima oportunidad, hasta la próxima transmisión de la palabra desde este lugar. Feliz tarde.